Hoy está con nosotros Carmen María Pinilla. Ustedes la recordarán, fue también nuestra interlocutora a principio de año, y para hablar de lo mismo que vamos a hablar ahora, o sea, del tema concerniente a Arguedas y su obra. Carmen María es una distinguida socióloga, profesora universitaria, y tiene una serie de otros merecimientos que sería largo enumerar. De modo que le damos la más cordial bienvenida. Y aquí figuran dos trabajos suyos en este libro, Poética de un demonio feliz, ¿no? Que es una obra multiautoral. Y vamos básicamente a ocuparnos de Arguedas y el arte de la comprensión. José Santos Chocano, en una carta que envía a Darío en 1905, le dice, confesándose, que él es capaz de comprender lo comprensible y de sentir lo incomprensible. El doctor Sánchez, Luis Alberto Sánchez, que cita esto en su extensa biografía de Chocano, dice que Chocano comprendía a Rubén Darío, a Amado Nervo y a Leopoldo Lugones, pero que sentía a Vallejo y a Eguren. Entonces, esta distinción entre la comprensión intelectual y el sentimiento vivencial es una distinción interesante, pero también limitante o limitativa, ¿no? Lo que quiero decir es que yo no me imagino a Arguedas sintiendo, por ejemplo, la marinera de Lima, pero sí la música andina, porque era lo suyo, ¿no? Por eso el hermanamiento de todas las sangres es tan difícil, ¿no? Porque significa, pues, hermanar, unir sensibilidades disímiles, completamente diferentes, ¿no? Bueno, hasta aquí mis observaciones acerca de estas dos formas de comprensión, ¿no? ¿Cuáles son sus comentarios? Gracias por la invitación. Discrepo en lo que acaba usted de decir con respecto a que Arguedas no podría sentir la marinera limeña. De hecho, hay testimonios de gente que ha estado con él en jaranas, porque él tenía unos amigos como el negro Gaciaburú, José Durán, que lo han llevado a jaranas criollas y él ha sido capaz de sentir esta música y se ha pasado horas de horas en estos círculos escuchando esa música. Entonces yo sí creo que él justamente, como estaba entrenado en esto de la comprensión, era capaz de salir, tomar una posición como nueva, libre, para apreciar, entrar en la situación de los intérpretes, imaginar lo que están expresando y sentir esa vivencia, es decir, comprender ese arte, tener la experiencia estética. Bueno, después volveremos sobre ese asunto. En un texto de Arguedas que usted cita en la página 61, Arguedas manifiesta lo siguiente: yo fui criado por mi madrastra, que no era mala, era simplemente una madrastra que tenía hijos y que por lo tanto no podía verme con la misma simpatía que a sus hijos, sino un poco como un intruso. Yo, ahora que tengo hijastros, estoy empezando a comprender por qué me trató mal. No me trató mal por cruel, sino porque así es el ser humano. Comentando este texto de Arguedas, usted se expresa como sigue. Dice, esta es pues una prueba de la comprensión practicada por Arguedas respecto a sí mismo y los demás.
desde nuestro punto de vista, este rasgo le permitió aprender el mundo social desde muy temprana edad. Vea, decir que su madrastra lo trató mal porque así es el ser humano no es una explicación. No. En primer lugar, porque no todas las madrastras tratan mal pues a sus hijastros. Y en segundo lugar, porque rigiendo, como rige, ¿no? La cultura occidental y cristiana, una concepción jerárquica del amor. Entonces, desde el momento en que el amor es un sentimiento jerárquico, es el gran organizador pues de las cercanías y de las lejanías, ¿no? Es el gran organizador de los afectos y desafectos, establece una jerarquía, ¿no? Entonces, eso explica por qué hay madrastras que malquieren pues a sus hijastros y por qué las hay que no malquieren, ¿no? Pero que tampoco pues los quieren, sino quizás los tratan con indiferencia. Lo que quiero decir es que la manifestación amorosa está sujeta a pautas culturales, ¿no? Entonces, este es el enfoque antropológico del asunto, ¿no? Pero decir que el ser humano obró así, porque así es el ser humano, bueno, ese es un enfoque naturalista, ese no es un enfoque antropológico, ¿no? ¿Qué dice usted? Ya, lo que quería yo destacar al poner esa cita es justamente el proceso por el cual él va a corregir las propias experiencias, o mejor dicho, las vivencias. Entonces, de acuerdo a los postulados de Alfred Schutz, que hace todo un estudio fenomenológico sobre lo que es el arte de la comprensión, usando como, digamos, como material la obra de Weber, Max Weber, él dice lo siguiente: en la comprensión nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de, según Dilthey, de imaginar, transportarnos a un psiquismo extranjero, que no es el nuestro, ¿no? Muchas veces lo logramos, otras veces no. Entonces, no juzgar a una persona de acuerdo a los propios parámetros y las propias experiencias, sino imaginar por qué actúa esa persona transportándose al psiquismo extranjero, al otro. Entonces, parece ser que Arguedas no había podido entender durante su infancia por qué la madrastra lo mandaba a la cocina, porque no era igual de cariñosa con él, que era un hijastro, que con los propios hijos. Entonces, esos son los recuerdos que él tiene. Pero cuando él vive una experiencia en la que él va a tener una relación de padrastro entrenado, él se da cuenta que, digamos que no, que es natural o que lo general es que exista una diferencia entre los hijos propios y los hijos ajenos. Eso es lo que él ha querido decir. Entonces, cuando vive una experiencia diferente, corrige los recuerdos que él tiene de los juicios que tiene con respecto a la madrastra. Entonces, de esa manera considero yo que él va a enriquecer su conocimiento de los otros, porque él es una persona que está todo el tiempo abierta a la corrección, abierta a corregir y abierta a hacer una autocrítica, a procesar las propias experiencias. Claro, pero en esta manifestación hay una generalización, pues. Sí. Claro, porque así es el ser humano. Sí. Claro. Entonces él se imaginaba que todos proceden así. Sí, que en la mayoría de los casos proceden así. De esa manera él construye esquemas de la realidad social, del sistema de dominación, de la estratificación social, de la marginalidad, todas antes de ser un científico social, antes de estudiar etnología. Él tenía esquemas más o menos ajustados de la realidad social en base a esto, en base a estas experiencias, este afán de procesar las propias experiencias, ajustarlas de acuerdo a los nuevos elementos y experiencias. Como aquí en su trabajo repetidamente se menciona el vocablo vivencia, quisiera decir, más bien para que se entere la teleaudiencia, ¿no? El término vivencia es lo que los lingüistas llaman un deverbal, o sea,
un derivado de verbo. Es como empuje de empujar, salvamento de salvar, vivencia de vivir, ¿no? Esas son de verbales. Cuando el filósofo español José Ortega y Gasset tradujo el término alemán Erlebnis por vivencia, ¿no?, dijo que vivenciar no era simplemente experimentar, porque la vivencia no es la simple experiencia. La vivencia es la experiencia personal, íntima, intransferible, intensa, que contribuye a la formación de nuestro carácter y personalidad. Esta me parece una diferencia esencial que, curiosamente, el diccionario de la Academia, que ha admitido ya el término vivencia, no dice. Entonces dice vivencia, ¿no? Experimentar algo, ¿no?, y su contenido. No, eso no es la vivencia, no, eso no es vivencia. Bueno, el filósofo Nietzsche decía con mucha razón que solo tenemos oídos para lo que nos viene de la vivencia. En efecto, oímos o atendemos, ¿no?, lo que nos concierne o lo que nos compromete, lo que nos es raigal o absolutamente propio, ¿no?, lo muy nuestro. Pero la comprensión vivencial es selectiva, no es general. A diferencia de la comprensión experiencial, que suele ser general. Por eso aquí ahora usted discrepó hace un momento, ahora voy a discrepar yo. Por eso cuando usted me dice que Arguedas sí ponía todo su interés y prestaba toda la atención del mundo frente a la marinera de Lima, era un esfuerzo de él, pero nada más. O sea, yo lo siento así, ¿no? Ahí hay una diferencia porque tampoco él tenía la obligación ¿no? Me parece que es una cuestión de sensibilidad. Así es. O sea, ahora el hecho de estar dispuesto a captar vivencialmente eso está bien, ¿no? Pero no es que sea eso. Bueno, Luis Alberto Sánchez, en una entrevista, entre las varias que yo le hice, una entrevista que yo le hice aquí en este mismo canal, aunque no en este mismo programa porque no existía, yo tenía un programa que se llamaba Comunicación, hablando de César Vallejo, a quien él, por supuesto, había conocido personalmente, me decía, Vallejo fue ante todo y sobre todo un sentidor. Bueno, ¿usted diría lo mismo de Arguedas? Me piden que haga aquí una primera interrupción, después me dice usted lo que le preguntaba. Yo le refería a mi distinguida invitada que el doctor Sánchez decía de Vallejo que era un sentidor. Entonces yo le preguntaba a Carmen María si también se podría decir lo mismo de Arguedas. Yo creo que sí, y precisamente yo creo que Arguedas lleva a la máxima potencialidad el arte de la comprensión precisamente por la gran sensibilidad que tenía. Porque hay que recordar que en el caso de Dilthey, el fundador de la ciencia del espíritu, él va a reaccionar contra el racionalismo y el positivismo y la ciencia experimental que surge por entonces y que tiene tantos éxitos. Entonces él, como viene de la tradición romántica alemana, él reacciona contra eso porque no hay lugar a los sentimientos. Entonces, precisamente en la Erlebnis o en la vivencia se da la posibilidad de conocer, no solamente usando la razón, sino fundamentalmente con el sentimiento. Entonces está todo unido, no hay una separación forzada, porque es forzada la separación. Entonces, es esta posibilidad, esta herramienta epistemológica la que yo considero que lleva a Arguedas a conocer tan agudamente la sociedad peruana. Y que Arguedas tenía todas las disposiciones para llevarla a la máxima potencia. ¿Por qué? Dilthey dice que es necesario tener imaginación, un alma ágil,
para poder trasladarse a psiquismos extraños e imaginar perspectivas totalmente diferentes. Pues él tenía la imaginación, tenía la sensibilidad, tenía el interés para hacerlo, porque como usted ha dicho hace un momento, no todos comprenden. Hay personas que tienen la realidad al frente y no se interesan. Él estaba motivado por todas estas experiencias de desigualdad durante su infancia, de ser trasladado de la batea al comedor principal, de ver el maltrato a la gente que lo ha cobijado y que le ha dado el calor. Entonces todo eso lo motivaba a querer entender el porqué de estas actitudes. ¿Por qué la dominación? ¿Por qué la explotación? ¿Por qué su padre o su madrastra se comportaban de esa manera con las personas que él quería? Entonces, él está interesado, está motivado, tiene la sensibilidad para hacerlo y algo muy importante, él va a tener una vida de forastero y precisamente Alfred Schut, que es este gran filósofo y epistemólogo, sobre todo para las ciencias sociales, él dice en un ensayo muy ilustrativo que la actitud que tiene el forastero cuando llega a un medio social que no conoce es la misma actitud que tiene un científico social frente a su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque cuestiona, tiene que prestar una especial atención para descifrar los códigos de la conducta social, de la interacción social, porque si quiere integrarse y pasar como uno más, tiene que manejar esos códigos. Entonces, observa, cosa que la persona que está inmersa en un medio social no tiene necesidad de hacerlo porque ha interiorizado todas las reglas a través del proceso de socialización. Entonces, Arguedas tenía pues la sensibilidad, la experiencia, el interés para hacer de esta herramienta un arma que le ha permitido construir imágenes precisas de la realidad social sin haber asistido a los estudios de ciencias sociales que van a ser tardíamente. O sea, él, antes de estudiar las ciencias sociales, él ha publicado artículos donde y novelas donde evidencia un conocimiento profundo del medio social, gracias a esta herramienta. Quiero ahora volver sobre un punto relacionado con esta comprensión vivencial, porque es un ejemplo que creo que puede ser iluminador. Leyendo las memorias que están hechas así en forma de entrevista de Manuel Acosta Ojeda, ¿no? Él cita el extenso comentario de Arguedas sobre Ima Sumac, ¿no? Y Arguedas dice, bueno, lo que hace esta señora no es música nuestra, no es música andina, y da todas las razones, ¿no? Y bien fundadas, ¿no? Por lo cual eso puede ser cualquier otra cosa, pero no es una manifestación auténtica de nuestro folclore, ¿no? Ahí está, por ejemplo, eso era lo suyo, ¿no? Cuando yo mencionaba que el conocimiento vivencial es selectivo, porque uno tiene una sensibilidad para ciertas cosas, ¿no? A lo que yo iba es que uno no puede tener una sensibilidad general, ¿no? Puede haber asistido a una jarana limeña y todo, y puede haber tratado, puede compenetrarse y todo, pero no es lo de uno. A eso me refiero, ¿no? Es una disposición ya que tiene que ver con un contexto que no es el de uno. Yo también puedo asistir pues al teatro no de Japón y todo tratando de comprender eso, aparte de que no sé japonés, pero me es difícil porque son pautas completamente extrañas, ¿no? No, simplemente era un comentario de paso. Bien, en la página 66 usted se pregunta por qué Arguedas, dueño de tantas cualidades innatas, ¿no?, para la comprensión vivencial, ¿no?, y para la comprensión general del mundo de los hombres, decidió estudiar una ciencia social, ¿no? ¿Qué buscaba Arguedas en la ciencia? Y usted dice que buscaba el prestigio y respaldo para su saber vivencial. Ahora vea, desde el punto de vista de la conveniencia, sí, ¿no? Pero desde el punto de vista de un estudioso, de un investigador, ¿no? Porque Arguedas dice... Ahora, Arguedas dice que leyó a los culturalistas norteamericanos, a Benedict, a Linton, a Gardiner, a Herskovitz y a tantos otros, ¿no?
Pero que yo sepa, ninguno de estos señores pues ingresó en las ciencias sociales para buscar respaldo ni prestigio, ¿no? Entonces, ¿cómo apreciar debidamente el caso de Arguedas en relación con la ciencia? El caso de Arguedas es el caso de alguien que desde el inicio de su proyecto de escritor va a luchar contra el medio, contra un medio que desprecia lo andino y desprecia al indio. Él necesita luchar. Entonces, lo hace a través de la literatura. Qué mejor forma que a través de la experiencia estética el lector se queda entusiasmado, anonadado con esta poesía, este mundo que nos presenta y aprecia. Bueno, pero también necesitaba el prestigio, digamos, de la ciencia. Él no se había graduado por una cuestión de encarcelamiento en el sexto, etcétera. A pesar de que había hecho la tesis, no se gradúa y se va a trabajar a Sicuani. Cuando está trabajando en Sicuani, inmediatamente lo llaman porque ha presentado unos informes extraordinarios sobre cómo debe ser la enseñanza con los quechohablantes. Entonces, cuando regresa a Lima, él va a tener que trabajar, porque trabaja creo que un año nada más en el Ministerio de Educación, y de ahí, según sus palabras, lo largan al Alfonso Ugarte y al Guadalupe. Y en ese medio él se agota. Él se agota con la cantidad de horas que tiene que dar. Entonces, no es lo suyo. Entonces, en ese momento, él aprovecha que se funda el Instituto de Etnología en el 45 y que su cuñada, Alicia Bustamante, que está ligada a Sabogal, que es el que dirige el Museo de la Cultura Peruana, en ese museo también se ha abierto un Instituto de Etnología, y también en San Marcos. Hay que recordar que Valcárcel está de ministro de Educación, entonces impulsa la etnología en San Marcos. En ese momento él decide regresar a la universidad sin saber lo que era la etnología, pero habiendo realizado el trabajo de un etnólogo sin haber estudiado esa carrera, porque todos los estudios y los ensayos que él publica para la prensa de Buenos Aires cuando está en Sicuani, entre el 39 y el 42, perfectamente pueden pasar por trabajos de un etnólogo graduado. No hay mayor diferencia entre los trabajos posteriores a los estudios etnológicos y los anteriores, en cuanto a explicación de la realidad. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué significa? ¿Cuál es el deseo que él tiene cuando se matricula en San Marcos? En primer lugar, yo pienso que una cuestión práctica, sacar un título, ¿no? Y que eso también le permita un camino en el medio laboral, porque él tenía, usted sabe muy bien que el escritor en el Perú es una persona que sobre todo en esa época no podía vivir de la literatura nada más. Entonces él necesitaba otro medio laboral que no fuese enseñar en estos colegios que tanto lo desgastaban. Entonces, justamente entra a etnología en San Marcos, y cuando termina, inmediatamente es ascendido en el Ministerio de Educación y al poco tiempo es llamado para reemplazar a Jorge Muelles en el Instituto de Etnología del Museo de la Cultura Peruana. Entonces, efectivamente, la ciencia le ha permitido, digamos, un oficio, un métier mucho más afín a lo que él quería, no tan desgastante, aunque también dice que después va a ser desgastante este oficio. Y por otro lado, además le ha dado el prestigio de la ciencia, ¿no? Un científico, y él lo saca a relucir además en una gran discusión que tiene con Rosa Elvira Figueroa para terminar el asunto. Él dice sobre precisamente la forma como debe presentarse los bailes tradicionales o la música tradicional. Finalmente dice, esto que yo digo viene de mis estudios científicos, de mis investigaciones antropológicas. Y efectivamente da resultado, ahí termina la polémica. Ganó el científico, el que apeló a su condición de científico contra la persona, digamos, la profesora puramente intuitiva. Aunque hace poco compré un libro sobre Rosa Elvira Figueroa, ¿no? Y creo que es una de sus discípulas, es una biografía con ilustraciones y todo, ¿no? Pero claro, no era exactamente, digamos, el propósito de ir al rescate de lo auténtico, ¿no? Sino más bien un ánimo, digamos, de difundir esto, ¿no? Y muy bien, sí, pero él era purista. Pues. Claro. Me están indicando que debemos hacer una nueva pausa, la haremos y ya regresaremos.
Estamos dialogando con Carmen María Pinilla acerca de la obra de Arguedas. Gustavo Gutiérrez, en su contribución titulada Arguedas y el Perú de hoy, cita una distinción de Castells, una distinción identitaria, que distingue entre identidad de resistencia o identidad resistiva e identidad de proyecto o identidad proyectiva, ¿no? La identidad resistiva o de resistencia se forma en una sociedad en que la lógica de la dominación, ¿no?, ha excluido a una serie de personas o a millones de personas y ha impuesto un régimen de injusticia. Entonces, sobre la base de diferentes principios de los que rigen en esa sociedad injusta, se forma la identidad de resistencia, o sea, se forman trincheras de resistencia y supervivencia frente a la dominación. La otra identidad, que es la identidad proyectiva, ¿no?, se forma en las sociedades cuyos actores tienen el proyecto o designio de cambiar las cosas. Bueno, el padre Gutiérrez dice que la frontera entre estas dos identidades es lábil y porosa. Y a él le parece que eso ocurre en la obra arguediana. ¿Cuáles son sus comentarios sobre este asunto? Ya, las tesis de Arguedas, por ejemplo, sobre el Valle del Mantaro, sobre la evolución de las comunidades indígenas o del folclore, de la música en el Valle del Mantaro, él hace uso precisamente, no de Castells, que no es un sociólogo moderno en su época, él hace uso de las tesis de Linton para hablar de la resistencia, del choque cultural y de la pervivencia. Él usa la palabra pervivencia y desecha todo el tiempo la palabra, por ejemplo, aculturación, ¿ya?, que sería en estas dos modalidades de Castells, la proyectiva, la resistencia proyectiva, en que yo incorporo, feliz de la vida porque deseo cambiar. En cambio, la otra es la resistencia contra la dominación. Entonces, trabaja Arguedas con estos dos tipos de, digamos, de posiciones frente al cambio cultural, al choque cultural. Entonces, yo pienso que por un lado, Arguedas quería contrarrestar el influjo, el éxito con que venía aparejado la cultura dominante, la cultura occidental. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando él es nombrado director de la Casa de la Cultura, él dice, les pido a todos, escribe un artículo muy interesante y les dice, quiero poner a la disposición de todo el público los elementos, los materiales que he reunido en la Casa de la Cultura para que puedan inspirar y que en lugar de inspirarse, por ejemplo, en los, qué sé yo, westerns norteamericanos, busquen en sus raíces elementos de inspiración. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No te dejes subyugar por lo ajeno, por lo extranjerizante. Mira un poquito tus raíces, que tú tienes elementos muy valiosos ahí que te puedan inspirar. Ahora, no es que él quiere conservar la tradición absolutamente intocada, no, él acepta el cambio, él acepta incorporar elementos nuevos, pero él dice una palabra muy bonita que dice, hay que mantener el alma, el alma propia. Incorporemos elementos como sucede en Huancayo, incorporó el saxofón, incorporó otros elementos, pero hay el alma, y está marcado el ritmo, la cadencia tradicional, eso era lo que él quería. Entonces, pero en la obra arguediana inicial hay una confrontación, ¿no? Como dice Flores Galindo, indios y mistis, ¿no? Es un enfrentamiento. Aquí no hay que va a tomar de aquí ni allá. Es una dicotomía bien que ¿cuándo comenzó ya a modificarse? Guillermo Rochabrún es un sociólogo que ha trabajado exhaustivamente estas categorías de indio, mestizo, y entonces para Arguedas el indio es también el mestizo, o sea, el indio es el que ha incorporado elementos del occidental, pero que no ha perdido el alma. Entonces, es muy, muy difícil de establecer la diferencia entre el mestizo y el indio. A veces Arguedas habla del mestizo y está hablando del indio. Usa, digamos, no de manera exhaustiva estos términos, juega con ellos. Depende de lo que busca, pero en líneas generales se puede decir que para él lo indio, lo andino, es aquello que tiene ciertas pautas que se transforma, pero que mantiene un espíritu, algo que lo hace reconocible.
del elemento extranjero. Pero entonces habría también ahí que considerar el hecho de que para hacer la tortilla hay que romper los huevos. Pero en qué medida, digamos, se puede uno imaginar a un Arguedas que quiere dinamitar el orden establecido, como decía Marcuse, ¿no? Mi Eros, decía Marcuse, ¿no? Es decir, la formulación que él tiene acerca de este asunto comenzará pues porque dinamitemos primero esto que no sirve para construir sobre, ¿no?, el terreno, ¿no? Pero yo no lo veía contracultural ni tampoco, digamos, una rebelión frontal contra un orden que evidentemente era un orden de dominación e injusto, ¿no? No, al inicio de su proyecto absolutamente sí, y yo pienso que a lo largo de su vida también es una lucha constante. Y su proyecto lo entiende un poco a la manera de Mariátegui, que le contagia esta cosa agónica o heroica del proyecto de escritor, ¿no? Él llama la fe en el hombre, tomando una cita de Mariátegui. Entonces, agónica en el sentido de lucha. De Unamuno, claro, en el sentido del hombre que lucha a través de toda su vida. Y precisamente esa es la característica de su proyecto. Entonces, él está enfrentándose a una sociedad que ha hecho del indio el último peldaño del sistema de estratificación, a pesar y que no tiene la capacidad de mirar con otra mirada libre de prejuicios a este mundo andino que va a ser una fuente de enriquecimiento. Él está convencido de eso y no le falta razón, porque hay una serie de valores que van a enriquecer el caudal de las dos naciones, como dice él cuando un año antes de morir recibe el premio Garcilaso. El doctor Fernando Silva Santisteban me refería que él recuerda, o que él recordaba, que en su juventud, allá por los años de 1930 y tantos, los indios en Cajamarca, en la ciudad, ¿no?, iban por lo que llamaremos pues la pista, ¿no?, y no iban por la acera. Y me decía, no había una prohibición explícita. Habían internalizado, como dicen los psicoanalistas, habían introyectado la prohibición, la culpa. Esa otra vía era para los blancos o para las autoridades. Y eso es lo que dificulta muchísimo el cambio, porque lógicamente si ya estás convencido de que ese es tu puesto, entonces vas a hacer muy poco para moverte, ¿no? Entonces creo que también Arguedas era consciente de eso. Absolutamente, él estaba en contra de una sociedad de dominación, de exclusión hacia cualquier categoría social, hacia cualquier grupo social, quiero decir. Por eso es que pienso yo que él sí tenía una actitud de apertura para cualquier grupo social, no solamente lo andino, sino lo negro, lo japonés, lo chino. Él disfrutaba como un poco como lo que ocurre en la experiencia estética, ¿no? Que no interesa de dónde venga, uno se queda deslumbrado con esa belleza cuando lo sabe tocar a uno, las fibras. Entonces, esa experiencia hace que uno admire, digamos, a los artífices de esta obra de arte que nos ha conmovido. Entonces, eso era lo que él buscaba. En lugar de hacer la revolución, pienso yo, había esta forma, que es a través de la experiencia estética, de mostrar, lo dice él muy claramente en un artículo de 1950, que él se ha propuesto mostrar una realidad y golpear en la conciencia del lector. Es decir, que se opere un cambio, va a mostrar algo desconocido y que en muchos casos es despreciado porque quiere operar un cambio en el lector. Y eso es el tono de su proyecto escritor. Pero vistas así las cosas, y creo que hay que verlas así, ¿usted cree que Arguedas habría podido imaginar lo que vino después? Me refiero al hecho de esta, no solamente modernidad, sino esta posmodernidad y esta era globalizada y cibernética, en la cual hay fusiones por todas partes, ¿no? A mí me parece que es una pérdida de identidad, este afán fusional, ¿no? Hay otros que no piensan así, hay otros que dicen, bueno, pérdida de identidad o no, ya no hay nada que hacer,
porque ese es el signo de la época, y entonces si no quieres te ponen a un lado y el carro sigue, ¿no? Yo imagino, yo no soy un gran conocedor de Arguedas, pero yo imagino que no habría podido sospecharlo, ¿no? Imagínese usted un andino que viene aquí y que triunfa, asume una serie de características que no tienen nada que ver con su lugar de origen, ni con sus prácticas, ni creencias, ni con su cultura. Entonces hay ahí, digamos, una inserción que hace que dependa ya de un contexto de florecimiento y de éxito, ¿no? y que lo modifica. Eso Arguedas lo plantea muy bien en su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Él demuestra cómo estos migrantes que se han encontrado, provenientes de diversos lugares de la sierra y de la costa, y hay criollos, y hay zambos, Loco Moncada, todos forman una comunidad, y todos trabajan en un proyecto común de salir adelante. Entonces yo pienso que Arguedas no solamente ha puesto en las posibilidades, ha dibujado, ha perfilado las posibilidades de un encuentro fructífero sin desprecio, sino en un proyecto común, aunados en un proyecto común, sino que además, y como ha sido la idea del congreso que se ha realizado en la Universidad Católica hace unos días, en Arguedas hay una actitud modélica de apertura hacia el otro, que es lo que tiene plena vigencia hoy en día, ¿no? Porque en Europa, con todos los problemas que hay de multiculturalidad, etcétera, se estudia Arguedas, por ejemplo, en la Universidad de Bonn, con pasión. Claro. Los estudiantes ven en estos ensayos o en la obra de Arguedas las posibilidades de un encuentro fructífero con diferentes culturas. Bien, me indican que ya el tiempo, por lo que concierne a esta entrevista, se ha vencido, de modo que nuestro más sincero agradecimiento a la interlocutora, la doctora Carmen María Pinilla, y con ustedes será hasta el siguiente segmento final. Muchas gracias. He recibido las siguientes publicaciones, acabo de recibirlas. En primer lugar, Martín Adán, entrevistas a Andrés Piñeiro, editor. Una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Católica. Del mismo Fondo Editorial, Itinerarios Epistolares. La amistad de José María Arguedas y Pierre Duviol, en 16 cartas. La editora, justamente la invitada de hoy, Carmen María Pinilla. Luego el último número de Juez Justo. He dicho en otras oportunidades, porque no es la primera vez que muestro esta revista, que de las revistas de parejo orden, esta es una de las que tiene mejor impresión, mejor papel, y está ahora solucionando, o ya casi ha solucionado, el problema de muchas revistas de este tipo con respecto al abrimiento, ¿no? Había una dificultad de abrir convenientemente la revista, ¿no? Yo recuerdo que el doctor Jorge Basadre, nuestro ilustre historiador, hablando de los libros que era difícil abrir, ¿no?, le decía a los encuadernadores que encuadernaban en la biblioteca, le decía, el libro tiene que abrirse así, 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 ¿no? Porque yo cuando leo sobre la mesa tengo que ver aquí, ¿no? Entonces, no es esa dificultad, ¿no? Entonces, esta revista tenía antes esa cierta dificultad y hoy veo que la tiene menos. El último número de la revista Arquinca. El último número de la revista Arquinca. No, es una revista que ya tiene varios años, muy lujosa, con artículos, por supuesto, relacionados con la arquitectura y el diseño, pero también con artículos, ¿no?, humanísticos y en general culturales de gran calidad y muy bien fundados. Bien, luego he recibido varios correos electrónicos rápidamente. Aquí hay uno de una televidente que me dice
que antes, en su lejana juventud, o no tan lejana, me da la impresión de que esta televidente es una mujer joven, pero cuando en un examen ella no conocía bien el asunto o le hacían preguntas que difícilmente podría absolver, entonces sentía una angustia, un apremio y todo que la excitaba. Y me pregunta si eso era normal o si no es tan raro o si es definitivamente una rareza, ¿no? Ve usted, una respuesta de carácter general. Nuestro cerebro, como ya he dicho más de una vez, es trino y uno, nada menos así ni nada más que como la Santísima Trinidad, ¿no? Tres personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿no? Tenemos el cerebro reptiliano o paleoencéfalo, el cerebro emocional o sistema límbico y el cerebro neocortical o neocórtex, ¿no? El verdadero rector de nuestro comportamiento es el cerebro emocional, ¿no? Que hace con nosotros prácticamente lo que quiere. O sea, el cerebro neocortical podrá decir esto o resolver lo otro, pero lo que a fin de cuentas se hace es lo que ordena y manda el cerebro emocional, ¿no? Creo que estos apremios o estas tensiones movilizan núcleos que movilizan también otro tipo de reacciones, ¿no? Por ejemplo, se ha estudiado perfectamente todos los elementos contribuyentes, ¿no? En los procesos de rabia, de odio, en los procesos depresivos, etcétera, ¿no? En la epilepsia. Muchos de ellos son también los mismos elementos contribuyentes de la reacción sexual, del tono erótico. De modo que aquí ocurre, ¿no? Lo que ocurre, es un ejemplo, digamos, que puede servir en algo para aclarar el punto, lo que ocurre en el llamado llanto de alegría, del cual yo me he ocupado en una oportunidad. Yo publiqué un texto al respecto, ¿no? Donde hay un cruce de funciones. Porque lo normal es que cuando lloramos, ¿no? Lloremos por una pena, por una desgracia, pero no por una alegría, ¿no? Sin embargo, existe el llanto de alegría, la reina de belleza que la proclaman y llora de alegría, pero no porque sienta pena. Hay más de una explicación para esto, ¿no? La explicación psicoanalítica, la explicación de Stern, ¿no? Varias explicaciones. Yo tengo mi propia explicación que sería un poco extenso, pero creo que el otro caso, el que menciona la televidente, obedece a parejos resortes, o sea que moviliza centros o activa núcleos que activan también otro tipo de reacciones que no tienen nada que ver con aquello que parece raro que sea activado, que en este caso, como una situación de estrés, de miedo, de ansiedad, no genera excitación sexual. Pero le podría también decir que es una reacción bastante común, ¿no? No solamente eso, yo he podido ver y tengo testimonios al respecto de personas que en los exámenes escolares, que en los exámenes de ambos sexos, ¿no? Pierden el control de esfínteres. Y eso es así, se repite. Un día conversando con Gerardo Manuel, ¿no? Un gran entendido en general en todo lo que sea rock, y sobre todo, digamos, un gran entendido y un fan número uno, ¿no? De los Beatles, me decía que cuando él vio, digamos, la acogida impresionante que tenía este conjunto, ¿no? Vio a un tiempo como las muchachas de 15 o 14 años o menos, ¿no? Perdían el control de esfínteres. Y además eso no es que le parecía, sino que se veía, ¿no? Los resultados de esa pérdida del control. Y solamente por esta música, ¿no? De los Beatles, ¿no? O sea que por diferentes razones se puede perder el control. Bien, pero repito, lo que le ocurre o lo que le ocurría, porque ella dice que ahora ya no le ocurre, que ya son, primero hay una cuestión, digamos, relacionada con la edad, ¿no? Y hay otra cuestión relacionada, digamos, con los elementos que van a favorecer que se desencadene la reacción, ¿no?
Cuando usted tenía 15 años había un contexto que seguramente ya no lo hay ahora. Y una razón también importante es que hay una declinación del impulso, ¿no? Ahora está perfectamente averiguado mediante un isótopo radiactivo de potasio que el decaimiento de la masa protoplasmática activa comienza a los 20 años en el hombre y a los 18 años en la mujer. Si usted tiene ahora 25 o 30 años, bueno, ya hace unos 10 por lo menos, que su masa protoplasmática muy paulatinamente ha comenzado a decaer. Entonces no es lo mismo pues que un joven, que preadolescente, que un hombre de 30 años. No es lo mismo una mujer de 15 o 16 años que una mujer, sexualmente hablando, ¿no? Que tenga 28 o 30, ¿no? Bien, aunque Balzac decía lo contrario, decía no hay nada mejor como la mujer de 30 años, ¿no? Ah, bueno, y es una opinión importante, ¿no? Pero yo le daba la opinión científica. Bueno, después otro señor me envía un extenso correo electrónico que agradezco, porque me dice que yo manifesté que la música estaba entre las cosas que la ciencia no podía explicar. Y entonces él me hace una relación de cosas que han sido materia de investigación científica en relación con la música y que son explicables científicamente, ¿no? Y además él es musicólogo, en fin. Bueno, yo me expresé imprecisamente y por lo tanto le agradezco sus precisiones. Pero aprovecho esta oportunidad para manifestarle que yo me refería no a aquellas cosas y aquellos asuntos que usted se refiere y que son indudablemente materia de investigación. No, yo me refería a la creación musical y a la interpretación musical. A eso me refiero, ¿no? Entonces, hay cosas y a ciertas realidades que, al menos hasta donde llega mi conocimiento, no han sido científicamente explicadas. Los etnomusicólogos de la UNESCO han comprobado, y no una vez, varias veces, que los nativos de África prefieren la música de Bach y no la de Mozart ni la de Beethoven. ¿Por qué? Y nunca han oído hablar nada de estos grandes genios de la música, pero prefieren a Bach. Entonces, hay ciertas cosas pues, que no se explican, por lo menos ahora no se explican. Tal vez alguna vez la ciencia las explique, ¿no? El swing del jazz, Duke Ellington decía, una pieza de jazz que no tenga swing no es jazz. Ahora bien, el jazz no está en la partitura, sino en la ejecución. ¿Cómo se explica? ¿No? Y no en la notación occidental que conocemos no se puede transcribir el swing. Entonces, ¿cómo se explica científicamente? En fin, hay una serie de otras cosas que van a permanecer o permanecen todavía pues inexplicadas por la ciencia en materia musical. Me indican que ya el tiempo se ha vencido y entonces con ustedes será hasta el siguiente programa. Agradecemos a Muebles Dávalos.